Los hombres viven obsesionados por la inmensidad de lo eterno. Por eso nos preguntamos, ¿tendrán eco nuestros actos con el devenir de los siglos? ¿Recordarán nuestro nombre los que no nos conocieron cuando ya no estemos? Se preguntarán quiénes éramos, la valentía que demostramos en la batalla, o lo apasionados que fuimos en el amor. La guerra de Troya es una de las historias más emblemáticas de la mitología griega, conocida principalmente a través de obras como la Ilíada de Homero. Aunque la guerra tiene raíces mitológicas, su desarrollo puede resumirse en varios eventos clave. El juicio de París. La guerra comenzó con una especie de competencia entre las diosas Hera, Atenea y Afrodita, para de esta forma decidir quién era la más hermosa entre ellas. París, príncipe de Troya, eligió a Afrodita, quien le prometió el amor de la mujer más bella del mundo, Helena, esposa del rey Menelao. El rapto de Helena. París viajó a Esparta, donde sedujo y huyó con Helena, lo que llevó a Menelao a buscar ayuda de su hermano Agamenón, rey de Micenas, y otros reyes griegos para recuperar a su esposa. La coalición griega. Agamenón reunió a una gran flota de barcos y guerreros, incluyendo a héroes como Aquiles, Ulises y Patroclo, para marchar hacia Troya y llevarse de vuelta a Helena. El asedio de Troya. La guerra duró 10 años aproximadamente, con numerosas batallas y desafíos, incluyendo la famosa cólera de Aquiles, que se retiró del combate después de una disputa con Agamenón. El caballo de Troya. Finalmente, los griegos idearon un astuto plan para entrar en la ciudad. Construyeron un gran caballo de madera y dejaron a un grupo de guerreros escondidos en su interior, mientras el resto de su ejército simulaba una retirada. Los troyanos, creyendo que el caballo era un regalo, lo llevaron a la ciudad. Esa noche, los guerreros griegos salieron y abrieron las puertas para permitir la entrada del resto del ejército. La caída de Troya. Con las ciudades protegidas, los griegos saquearon Troya, mataron a muchos de sus habitantes y destruyeron la ciudad. El destino de los héroes. La historia de la guerra continúa con las consecuencias para los héroes griegos, incluidos su viaje y desgracias tras la guerra, como el retorno de Odiseo que se narra en la Odisea. La guerra de Troya es una rica mezcla de mitología, heroísmo y tragedia, simbolizando los conflictos humanos y las consecuencias de la venganza y el amor. ¿Qué sucede con las mujeres de Troya después de la guerra? Después de la guerra de Troya, muchas mujeres de la ciudad fueron capturadas y esclavizadas por los griegos. Algunas, como Hecuba, se convirtieron en prisioneras, mientras que otras, como Casandra, sufrieron destinos trágicos. ¿Cómo se refleja su situación en la película en comparación con la literatura clásica? En la película de Troya y en la literatura clásica se reflejan temas similares, pero hay mucha diferencia entre la literatura y la película. Ambas obras abordan la guerra de Troya y la lucha por el honor. Sin embargo, la película tiende a centrarse más en los aspectos heroicos y visuales del conflicto. ¿Cómo muere realmente? Agamenón, rey de Micenas, es asesinado por su mujer Clitemnestra al regresar de la guerra de Troya. Ella busca venganza por el sacrificio de su hija Ifigenia y actúa con la ayuda de su amante, Egisto. Agamenón es asesinado a traición mientras se baña. Su muerte desencadena un ciclo de venganza familiar que se desarrolla en la trilogía Orestiada, de Esquilo. ¿Qué simboliza su muerte en el contexto de la guerra y el liderazgo? La muerte de Agamenón simboliza las consecuencias del poder y la traición, mostrando que incluso los líderes más fuertes son vulnerables al destino y a las decisiones de quienes lo rodean. También ilustra la crisis familiar y moral provocada por la guerra, destacando cómo las decisiones bélicas pueden desintegrar las relaciones personales. Finalmente, su asesinato inicia un ciclo de venganza, cuestionando la legitimidad del liderazgo en un contexto marcado por la violencia. ¿Qué similitudes encuentran entre la guerra de Troya y los conflictos actuales? Existen varias similitudes entre la guerra de Troya y los conflictos actuales. Por ejemplo, que ambos conflictos a menudo tienen raíces en una combinación de intereses económicos, políticos y personales, no solo en las disputas territoriales. ¿Cómo afectan las guerras a las familias y a la sociedad en general?
Las guerras no solo causan destrucción física, sino que también deshabilitan la vida social y familiar, dejando huellas profundas que pueden durar generaciones. En Troya, aunque los hombres protagonizan la guerra, las mujeres ejercen una influencia profunda en sus decisiones y destinos. Helena es la causa aparente del conflicto, pero en realidad refleja cómo los deseos y decisiones femeninos son manipulados en luchas de poder masculino. Briseida, capturada por Aquiles, cambia su visión sobre la guerra, representando esperanza en medio del conflicto. Andrómaca, esposa de Héctor, simboliza la importancia de la familia y la paz en un contexto de violencia. Así, las mujeres en Troya encarnan tanto el motivo de las luchas como una crítica a la glorificación en la guerra. Troya combina épica y emoción, mostrando que detrás de la guerra y el honor hay un profundo costo humano, en gran parte reflejado a través de sus personajes femeninos. La actividad me hizo ver la importante representación de las mujeres en la guerra. La historia de Agamenón resalta cómo figuras como Clitemnestra son esenciales. Esto me lleva a pensar en los conflictos actuales, donde las mujeres siguen sufriendo. Para promover la paz debemos educar sobre sus derechos y apoyar iniciativas que la protejan.